Estaba inmersa en un drama cursi, ya sabes, del tipo con un CEO ridículamente rico. Excepto que, esta vez, accidentalmente había llevado a casa un accesorio del set, un falso informe de cáncer. Durante la cena, mi esposo, Fernando Castillo, quien era más como un desconocido con una dirección compartida, de repente preguntó, ¿cuántos meses te quedan? Pensé que estaba hablando de nuestro contrato de matrimonio de 1 año, casi terminado, probablemente 2 meses como mucho. Fernando se quedó en silencio. Más tarde, me fui a Europa para un intensivo de actuación discreto de 3 meses. Cuando regresé, escuché que Fernando se había vuelto completamente loco buscando a su esposa muerta por todo el país. Quería ver un cuerpo si ella se había ido, viva o de otra manera. Uno, acababa de pedir una montaña de comida para llevar, lista para devorar, cuando Fernando, a quien no había visto en meses, de repente se sentó frente a mí. Lo miré, sorprendida. En el año más o menos que habíamos estado casados, Fernando y yo apenas nos veíamos. Él generalmente era frío. Casi nunca comíamos juntos. Su asistente lo había dejado muy claro. Esto es un matrimonio por contrato. 2 años, no te hagas ilusiones. Cuando se acabe el tiempo, recoge tu dinero y vete. No vas a conseguir un mejor trato. Alguien como el señor Castillo está fuera de tu alcance. Fernando, como siempre, tenía esa vibra de «soy mejor que tú», de pies a cabeza. Chicos como él nacen en tercera base, pensando que han bateado un triple. Gente como yo, tenemos que esforzarnos durante 10 años para siquiera tocar su sombra. Así que seguí las reglas. ¿Dinero y conexiones? Sí, por favor. Pero no iba a empezar a preguntar sobre cosas que no me competían. Fernando parecía que acababa de salir de la oficina. Aún con su traje, se sentó allí, viéndome atacar mi pollo kung pao. Casi le salpicó un poco de salsa y él simplemente se congeló. Luego dijo, «Entonces, ¿cuántos meses te quedan?» Le di una mirada confundida. Fernando era un hombre ocupado. El tiempo era dinero para él. Había venido hasta aquí solo para preguntar cuánto tiempo faltaba para que nuestro contrato de matrimonio terminara. Probablemente pensaba que mi presencia era embarazosa y quería que me fuera. Hice una rápida revisión mental. Pronto, probablemente solo 2 meses. No te preocupes, Fernando. Me iré antes de entonces. Sin problemas. Él simplemente se quedó callado. Después de un momento, su voz tenía un tono extraño y bajo. Entonces, para lo que queda de tiempo, ¿hay algo que quieras? Con el contrato. Había obtenido tantos recursos. No, estoy bien. No tengo otros deseos. Podría haber sido mi imaginación, pero juro que sus pestañas hicieron un pequeño aleteo cuando dije eso. 2. Fernando ha estado actuando raro últimamente. Antes lo veía cada pocas semanas. Ahora ha estado por la casa todos los días. Acababa de terminar con mi agente después de despertar cuando lo vi sentado en la sala simplemente mirándome. Me dio escalofríos. Le sonreí. ¿No estás en la oficina hoy? Negó con la cabeza. El trabajo no es importante ahora. Recordé que mi agente me había dicho que su ex, Sara, había vuelto a la ciudad. Miré las botellas de vino en la mesa y de repente todo tuvo sentido. Su asistente me había dicho que la única razón por la que Fernando había firmado ese contrato de 1 año era que yo me parecía mucho a la que él perdió. Sara, una estrella en ascenso hace un par de años, aparentemente lo había dejado y se había mudado al extranjero. Fernando, siendo rico, había decidido usarme para molestarla. Tuve que admitir que fue una jugada de poder, y yo solo era un peón en el estúpido juego de la gente rica. Una vez que terminé una comedia romántica de un CEO persiguiendo al amor de su vida, iba a tomar un descanso. Mientras ordenaba, recordé que el informe de tumor accesorio aún estaba en mi bolso. Desarmé mi bolso. Nada. Probablemente la criada, María, lo había tirado. No era gran cosa. Podría decirle al director. 3. Para evitar interrumpir la melancolía amorosa de Fernando, me quedé en mi habitación, viendo series y picando. Me atraganté con agua cuando me reí, lo que provocó un gran ataque de tos. Toc, toc. La voz de Fernando, todo en pánico, estaba al otro lado. ¿Está peor? ¿Tienes dolor? No podía hablar entre toses. Entró corriendo a la habitación. Estaba llorando. Un verdadero desastre. Fernando, el señor siempre compuesto, parecía perdido. Llamó a su asistente mientras decía, «Espera, te llevaré al hospital ahora». Finalmente recuperé el aliento y lo miré. «¿Qué va a hacer un hospital?» Se quedó en silencio. Luego dijo, «Sí, tienes razón. No va a hacer nada. 2 meses, sin tiempo para hacer nada». Miré mi televisor. Mi tiempo libre era demasiado valioso. Aclaré mi garganta.
Si ya terminaste, quiero simplemente relajarme en mi habitación. ¿Está bien? Él como que se sacudió. Una extraña tristeza se deslizó en esos ojos normalmente fríos. 4. Fernando volvió a tocar mi puerta y me estaba frustrando. Lo había visto más hoy que todo el año pasado. Cuando la abrí, estaba empapado de alcohol. Su cabello estaba desordenado. ¿Tienes tiempo esta noche? Quiero llevarte a una cena con mis amigos. Ha pasado un año, no te han conocido. Le di una mirada sorprendida. Solo era una suplente. Realmente pensaba que podría estar con su grupo. ¿Esto era por Sara? ¿Iba a avergonzarme y llamar su atención? Pensé por un momento y dije, ¿Sara va a estar ahí? Se detuvo. Luego asintió. Está bien, pensé. Lo entiendo. Jugaré junto. 5. Los amigos de Fernando eran todos ricos y poderosos. Una de sus camisas podría pagar mi alquiler por un año. Todos miraron cuando Fernando y yo entramos. Verdaderos tiburones. Fernando se detuvo de repente y casi me choqué con él. Luego sentí que algo tomaba mi mano. Fue la primera vez que nos tocamos así. Su mano estaba fría. Todo fue raro. Me pregunté cómo sería Fernando cuando no intentaba mantenerse frío. Luego una voz dulce desde atrás. Lo siento mucho a todos. Mi vuelo se retrasó. Sara. Su rostro era una copia exacta del mío. Se veía increíble en su vestido blanco. Comparada conmigo, en mi vestido rojo, no era más que una imitación barata. Rápidamente retiré mi mano. No quería que ella pensara que realmente éramos una pareja. Fernando se puso rígido. Soltó una pequeña risa. ¿Ella me odia tanto? 6. Fernando estaba en el centro de la habitación, siendo admirado. Así es cuando eres rico. Tomé un lugar en la esquina. Fernando seguía mirándome mientras respondía educadamente preguntas tontas. Parecía sorprendido de que no estuviera justo a su lado en la mesa. Parecía que estaba a punto de preguntar algo, pero nunca lo hizo. Claramente no estaba feliz. Sorbo su bebida, su rostro congelado. Miré hacia Sara. La había estado observando y ella ignoró totalmente a Fernando cuando entró. Saludó a todos los demás, pero no a Fernando. Todos los rumores eran ciertos. Su amigo Cristóbal lo molestó. ¿Así que tú y Sara van a hablar? Fernando se frotó la cabeza. Todavía no. Cristóbal se rió. Estás siendo indeciso. No estás siendo tú. Cuidado con que alguien te robe tu chica. Fernando solo lo miró fijamente. Cristóbal añadió rápidamente. Solo bromeaba. ¿Quién se atrevería? Cristóbal miró alrededor. Entonces, ¿dónde está tu esposa de todos modos? Ni siquiera la he visto. Fernando miró alrededor. Luego frunció el ceño. 7. Me estaba escondiendo en el baño. Las cosas se estaban poniendo incómodas. Sara y su mejor amiga, Pamela, estaban retocando su maquillaje. No tenían idea de que yo estaba allí. ¿Todavía peleando tú y Fernando? Debe estar realmente interesado en ti. Incluso su esposa suplente se parece a ti. Aún así, la chica no se compara contigo. Sara resopló. Él puede enfriar sus talones por un tiempo. Cuando quiera, simplemente chasquearé los dedos y él volverá corriendo. Pero tienes que tener cuidado. ¿Qué pasa si Fernando sigue adelante? ¿Dónde vas a encontrar otro sugar daddy tan interesado en ti? Sara la interrumpió. Por favor, ¿a quién podría amar? Alguna chica que consiguió porque se parece a mí. La esposa suplente de Sara. ¿Tu chica estaba en el baño, quedando en silencio? Apreté el pomo de la puerta. ¿Debería abrir la puerta? Continuaron. Mis piernas estaban doloridas. Quizás esperaría más tiempo. Voy a necesitar un pago extra de peligro por parte de Fernando por esto. Estoy pasando por mucho para hacer feliz a su preciosa Sara. Luego un golpe. Disculpen. ¿Hay alguien ahí? Era Fernando. Todos nos congelamos. Pam miró a Sara. Vaya. Él viene a buscarte. Sara dijo. Te lo dije. No puede vivir sin mí. Luego Fernando habló de nuevo. Mi esposa está ahí dentro. No ha salido en mucho tiempo. Estoy preocupado de que algo esté mal. Fernando me miraba con preocupación, mientras yo intentaba recomponerme en el baño. Había escuchado su voz al otro lado de la puerta, insistente pero no agresiva. Decidí salir antes de que la situación se volviera más incómoda. Cuando abrí la puerta lo encontré allí, con una mezcla de alivio y algo más en el rostro que no supe identificar. Me tomó suavemente del brazo y sin decir nada, me condujo de regreso al salón. La atmósfera había cambiado. Todos parecían estar más atentos. No a mí, sino a Fernando y a lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros. Sara, por supuesto, estaba en el centro de atención, luciendo impecable y segura. Apenas llegué, noté cómo su mirada se dirigía inmediatamente a Fernando, con una sonrisa que parecía diseñada para desestabilizar a cualquiera. «Fernando»,
¿Podemos hablar un momento?, dijo Sara, sin siquiera mirar en mi dirección. Él me soltó el brazo, casi con cuidado, como si no quisiera dar la impresión de que me estaba abandonando. Asintió y la siguió hacia un rincón más apartado del salón. No pude evitar observarlos, aunque intenté distraerme con una copa de vino que alguien había dejado sobre la mesa. Desde mi posición, podía ver cómo Sara gesticulaba con entusiasmo, inclinándose hacia Fernando como si estuviera compartiendo un secreto importante. Me quedé inmóvil, pero por dentro una parte de mí hervía de incomodidad. ¿Qué estaba haciendo aquí, realmente? ¿Era yo la única que no entendía las reglas de este extraño juego? Finalmente Fernando regresó. Su expresión era inescrutable, pero había algo tenso en su postura. Me miró como si estuviera evaluando algo, una decisión que no quería tomar. Antes de que pudiera decir algo, él habló primero. ¿Estás bien? Su tono era bajo, apenas audible entre el ruido del salón. Asentí, sin saber cómo responder a una pregunta tan sencilla pero cargada de significado en ese momento. Será mejor que nos vayamos. No discutí. Algo en su actitud me decía que quedarse más tiempo solo complicaría las cosas. Caminamos juntos hacia la salida, sintiendo las miradas de todos en nuestra espalda. En el auto, el silencio era opresivo. Miré por la ventana, esperando que él hablara primero. Y lo hizo. ¿Qué escuchaste en el baño? No esperaba esa pregunta. Lo miré sorprendida, pero él seguía enfocado en el camino, aunque su mandíbula estaba tensa. Nada importante. Mentí, aunque la verdad estaba aún fresca en mi mente. Él no dijo nada al principio, pero luego suspiró profundamente, como si estuviera cansado de cargar con algo que no podía expresar. Si alguna vez algo te incomoda, dímelo. No respondí. Me sentía demasiado agotada para entrar en una conversación más profunda. Pero esas palabras se quedaron conmigo, dándome vueltas en la cabeza incluso después de que llegamos a casa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, volví a escuchar su voz, suave pero decidida. ¿Hay algo que quieras? Recordé cómo le había respondido entonces, con frialdad, como si todo esto no significara nada. Pero ahora, por primera vez, me pregunté si había algo que realmente quería. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Fernando parecía más ocupado de lo habitual, y aunque lo veía menos, había algo distinto en la forma en que me trataba. No me hablaba con el tono indiferente de antes, pero tampoco era completamente cálido. Era como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré el falso informe médico que había olvidado por completo. Lo sostuve en mis manos, sintiendo un nudo en el estómago. Había sido solo un accesorio, algo sin importancia en su momento, pero ahora parecía una cruel ironía. No sabía por qué no lo había tirado, pero una parte de mí quería guardarlo. Quizás porque, de alguna manera, representaba este extraño capítulo de mi vida. Más tarde, decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente. Al regresar, noté algo que no esperaba. Sara estaba saliendo de la casa. Llevaba un abrigo caro, el cabello perfectamente peinado, y una expresión de triunfo que me puso en alerta. Ella me vio y sonrió, pero no de una forma amable. «Oh, hola. No esperaba verte aquí. Es mi casa», respondí, tratando de mantener la compostura. «Claro, claro», dijo, como si estuviera disfrutando mi incomodidad. «Solo vine a discutir algunos asuntos importantes con Fernando. Nada que te preocupe». No respondí, pero algo en su tono me decía que debía preocuparme. Cuando entré, Fernando estaba en su despacho, sentado detrás de su escritorio con una expresión sombría. «¿Por qué estaba Sara aquí?», pregunté, sin rodeos. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono directo. Quería hablar sobre ciertas cosas del pasado. ¿Y? Fernando se inclinó hacia adelante, frotándose las sienes. Está tratando de manipularme. Quiere que volvamos a estar juntos. No sabía qué decir. Una parte de mí esperaba que lo negara, que intentara suavizar la verdad. Pero ahí estaba, confesándolo sin rodeos. «¿Y qué le dijiste?», pregunté finalmente. Le dije que no, que estoy casado. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir una punzada de algo que no quise nombrar. Antes de que pudiera seguir hablando, mi teléfono sonó. Era Cristóbal, el amigo de Fernando. Dudé, pero contesté. «¿Sabías que Sara está moviendo hilos para perjudicar a Fernando?», me dijo sin rodeos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Ella no soporta perder. Y va a hacer todo lo posible para salirse con la suya. Tengan cuidado. Colgué, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. Miré a Fernando, quien ahora me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa?» «Creo que Sara está planeando algo». Fernando se puso de pie.
su rostro endureciéndose. No voy a dejar que se salga con la suya. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que Sara podría estar planeando, y en cómo mi vida, de repente, parecía estar girando en torno a un drama que no había elegido. Esa misma semana, Fernando organizó un evento corporativo. Era una gala exclusiva, llena de personas influyentes. Como su esposa, me esperaba acompañarlo, pero lo que no esperaba era lo que sucedió allí. Desde el momento en que llegamos, sentí que todas las miradas estaban sobre mí. No era algo nuevo. Siempre había un interés incómodo en nuestra relación, pero esa noche parecía más intenso. Quizás porque Sara también estaba allí, impecablemente vestida, como siempre. Mientras Fernando atendía a los invitados, yo me mantuve al margen, observando cómo se desenvolvía con esa elegancia fría que le era tan natural. De vez en cuando, notaba cómo sus ojos se desviaban hacia donde yo estaba, casi como si estuviera asegurándose de que no me sintiera fuera de lugar. Pero algo más me llamó la atención. Sara también lo observaba. Sus miradas eran calculadas, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Finalmente, se acercó a él. Yo estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían, pero podía verlo tensarse. Lo que comenzó como una conversación parecía estar escalando rápidamente. Sentí una mezcla de curiosidad y aprensión, pero decidí no intervenir. Sin embargo, Fernando se apartó de ella de forma repentina y caminó directamente hacia mí. Antes de que pudiera decir algo, tomó mi mano. Fue un gesto inesperado, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. «Quiero que conozcas a mi esposa», dijo, llevándome al centro de la sala. Hubo un murmullo entre los invitados. No sabía qué pretendía con esa demostración pública, pero por primera vez, sentí que Fernando estaba tomando una posición clara. Mientras nos presentábamos a los demás, noté cómo Sara nos observaba desde el otro lado del salón, su expresión casi imperturbable, pero sus ojos decían otra cosa. Ella no estaba acostumbrada a perder, y esto era claramente una derrota para ella. Más tarde esa noche, mientras los invitados se dispersaban, decidí salir a tomar un poco de aire. No quería enfrentar las preguntas que seguramente vendrían después. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que alguien más apareciera. «Sara, sabes que esto no es real, ¿verdad?», dijo acercándose con esa sonrisa que ya conocía tan bien. No respondí. «Fernando no te ama. Nunca lo hará». La seguridad en sus palabras era irritante, pero no iba a darle la satisfacción de verme molesta. «Quizás no», respondí finalmente, «pero parece que tampoco está interesado en ti». Esa fue la primera vez que vi a Sara perder la compostura, aunque solo por un instante. Su sonrisa se desvaneció, y pude ver la furia detrás de sus ojos. Antes de que pudiera responder, Fernando apareció. «¿Está todo bien aquí, Ta?», preguntó mirando directamente a Sara. «Perfecto», respondió ella, recuperando su máscara de calma. Luego, sin decir nada más, se marchó. Esa noche, de camino a casa, Fernando estaba inusualmente callado. Cuando finalmente llegamos, decidió romper el silencio. «No voy a dejar que Sara nos arruine la vida». Me sorprendió cómo usó la palabra «nos». No dije nada, pero algo en su tono me hizo creer que hablaba en serio. Al irme a dormir, me quedé mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría durar este extraño juego, antes de que alguien saliera realmente herido. Los días posteriores a la gala estuvieron llenos de una tensión casi palpable. Fernando parecía más concentrado que nunca en sus asuntos, pero había algo diferente en él. Pasaba más tiempo en casa, y aunque no lo admitía, sabía que estaba tramando algo. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre dirigido a mí. Era extraño porque casi nunca recibía correspondencia personal. Al abrirlo, me encontré con una fotografía. Fernando y Sara, juntos, en lo que parecía ser una escena de hace varios años. En el reverso había una nota escrita a mano. «Él nunca te amará como a mí. ¿Por qué sigues intentándolo?». El impacto fue inmediato. Me sentí furiosa, no solo con Sara, sino también conmigo misma por dejarme afectar por algo tan infantil. Sabía que ella estaba tratando de desestabilizarme, pero aún así no podía evitar sentir una punzada de inseguridad. Decidí enfrentar a Fernando. Entré en su despacho con la fotografía en la mano. Él estaba al teléfono, pero al verme, colgó de inmediato. «¿Qué significa esto?», pregunté, sosteniendo la foto frente a él. Fernando la tomó y la examinó, su expresión endureciéndose. «Es Sara», dijo, como si eso explicara todo. «Ya lo sé. Lo que quiero saber es por qué sigue haciendo esto». Fernando se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. «Porque no soporta perder», respondió finalmente. «Nunca lo ha hecho. ¿Y qué estás haciendo para detenerla?». Su mirada se encontró con la mía,
y por un momento pensé que iba a decir algo significativo, pero en lugar de eso, solo suspiró. Estoy manejándolo. No me satisfizo esa respuesta, pero sabía que insistir no me llevaría a ninguna parte. Así que simplemente me di la vuelta y salí del despacho, dejando la fotografía sobre su escritorio. Más tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Pamela, la amiga de Sara. Quería reunirse conmigo para hablar. Dudé, pero mi curiosidad pudo más. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del bullicio de la ciudad. Sara está jugando sucio, dijo Pamela, sin rodeos. Pero eso ya lo sabías. ¿Y por qué me lo estás diciendo?, pregunté cruzando los brazos. Porque esto ha ido demasiado lejos. Sara quiere destruir a Fernando, y no me importa mucho él. Pero tú no mereces ser arrastrada en esto. La revelación me dejó helada. ¿Qué es exactamente lo que Sara está planeando? Pamela dudó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Está trabajando en algo grande, un escándalo que podría arruinarlo profesionalmente. No sé todos los detalles, pero sé que involucra contratos y algo relacionado con la empresa de su familia. Cuando regresé a casa, Fernando estaba en la sala, con una expresión que no había visto antes. Parecía agotado, como si estuviera cargando con el peso del mundo. ¿Sabías que Sara está planeando destruirte? Le solté, sin preámbulos. Él asintió lentamente, sin sorprenderse. Sí, lo sé. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Fernando se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a pocos pasos. Voy a detenerla, pero necesito que confíes en mí. Su tono era tan firme que casi me hizo creerle. Pero confiar en él era más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, asentí, porque sabía que no tenía otra opción. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. La conversación con Fernando esa noche me dejó con más preguntas que respuestas. Decidí que, si quería encontrar claridad, tenía que tomar el control de la situación. Sin embargo, Fernando me sorprendió al día siguiente con una propuesta que no esperaba. Quiero que revisemos los términos de nuestro contrato, dijo, dejando caer un sobre pesado sobre la mesa del comedor. Lo miré, confundida. El contrato había sido claro desde el principio. 2 años, sin expectativas emocionales, solo una transacción entre 2 partes. ¿Por qué estaba proponiendo cambios ahora? ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté sin tocar el sobre. Fernando tomó asiento frente a mí, su expresión más suave de lo habitual. Quiero que lo extendamos, pero con condiciones diferentes. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Quiero que este matrimonio sea real. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que parecía aplastarnos a ambos. ¿Real?, repetí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fernando asintió. Sin términos, sin condiciones. Solo tú y yo. No sabía qué responder. Había pasado tanto tiempo viéndolo como un extraño distante, como alguien con quien compartía una vida por obligación, que la idea de algo real me parecía casi absurda. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Él suspiró, frotándose las sienes como hacía cuando estaba bajo presión. Porque estoy cansado de fingir. Su confesión me tomó por sorpresa. No era algo que esperaría de él, alguien tan controlado y reservado. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Se levantó para atender la llamada, dejándome sola con el sobre en la mesa. Lo abrí con manos temblorosas, encontrando un nuevo contrato. No tenía cláusulas restrictivas ni condiciones específicas. Era un simple acuerdo, como si él estuviera diciéndome, «Confío en ti». Más tarde, esa noche, Pamela me llamó de nuevo. «Sara está furiosa», dijo casi riendo. «Parece que no esperaba que Fernando se acercara tanto a ti. ¿Qué quieres decir?» No me preguntes cómo lo sé, pero ella pensó que podrías salir corriendo al primer problema. Ahora que estás aquí, no sabe qué hacer. Colgué, sintiéndome extrañamente fortalecida. Quizás esta era mi oportunidad de demostrarle a Sara que no iba a dejarme intimidar. Los días siguientes, Fernando y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, como si estuviéramos descubriendo una nueva dinámica. Una noche, durante la cena, me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca había esperado escuchar. «Creo que me estoy enamorando de ti». Mi corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era Sara. Entró como si tuviera derecho a estar allí, ignorando mi presencia por completo. «Fernando, necesitamos hablar». Él se levantó lentamente, sin apartar la mirada de mí. «Si tienes algo que decir, hazlo frente a mi esposa». Sara se detuvo, claramente sorprendida, pero pronto recuperó su compostura y lanzó su ataque final.
Si te quedas con ella, voy a destruir todo lo que tienes. Fernando rió suavemente, como si hubiera estado esperando ese momento. Haz lo que quieras, Sara, pero ya no puedes manipularme. Por primera vez vi a Sara perder el control. Su rostro se enrojeció y sus manos temblaron. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe. Cuando volví a mirar a Fernando, él tenía una pequeña sonrisa en los labios. Eso fue intenso, dije tratando de recuperar el aliento. Sí, pero valió la pena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los días posteriores al enfrentamiento con Sara fueron más tranquilos de lo que esperaba. Aunque no me confiaba del todo, parecía que ella había retrocedido, al menos por ahora. Fernando, por su parte, estaba más presente que nunca. Se aseguraba de incluirme en sus planes, ya fueran cenas, reuniones o incluso pequeñas escapadas fuera de la ciudad. Una noche, mientras cenábamos en casa, rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. ¿Qué esperas del futuro?, dijo, dejando su copa de vino sobre la mesa. La pregunta me tomó desprevenida. Nunca había pensado realmente en el futuro desde que este matrimonio comenzó. Todo había sido temporal, algo que terminaría eventualmente. No lo sé, respondí con sinceridad. Supongo que nunca me lo he permitido pensar demasiado. Fernando asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Entonces tal vez deberíamos empezar a construir algo juntos. Lo miré, buscando cualquier señal de que estuviera bromeando, pero no encontré ninguna. Por primera vez parecía completamente honesto. Días después, organizó un pequeño evento de caridad en la ciudad. Era una oportunidad para que ambos demostráramos públicamente que estábamos unidos, especialmente frente a las personas que alguna vez habían dudado de nosotros. El evento fue todo un éxito, pero lo que realmente lo marcó fue lo que sucedió al final. Mientras los asistentes comenzaban a retirarse, Fernando se acercó a mí, tomó mi mano y frente a todos me besó. Fue un beso largo, intenso, que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Hubo murmullos y aplausos, pero todo eso quedó en un segundo plano. Lo único que importaba en ese momento era él. Esa misma noche, mientras volvíamos a casa, me dijo algo que confirmó lo que ya sospechaba. He cancelado el contrato. Lo miré, atónita. ¿Qué? Quiero que te quedes, pero no porque tengamos un acuerdo. Quiero que te quedes porque tú también quieres hacerlo. Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. Por primera vez, sentí que tenía una elección. Entonces me quedaré, respondí, con una sonrisa que no pude contener. En ese momento, todo lo que habíamos vivido hasta ahora parecía encontrar un propósito. Ya no éramos dos personas atrapadas en un acuerdo. Éramos algo más. Algo que apenas comenzaba a construirse. Al cerrar los ojos esa noche, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, el drama parecía haber llegado a su fin, y con él, un nuevo comienzo se abría ante nosotros.